¿Qué es la cultura? Ese es uno de los temas más difíciles y más arduos de definir, porque es un concepto que se incluye a sí mismo. Es decir, es así como el perro que se muerde la cola. Es un concepto que está incluido en el concepto mismo que trata de definir, porque la definición de cultura forma parte de la cultura. De tantas definiciones de cultura que hemos visto por allí, que si la cultura es las bellas artes, que si la cultura es todo lo que el hombre hace, he encontrado una por allí que suena un poco raro, que suena un poco difícil de entender, pero que creo que es muy fácil de explicar, que es del filósofo francés Edgar Morin. Él dice que cultura es la infratextura generativa de toda sociedad. Infratextura, bueno, la textura es el tejido que está por debajo, infra, de toda sociedad, y es además generativa porque está en constante evolución, en constante generación y autogeneración, en reproducción, producción, etc. De modo pues que eso que también se decía que es todo lo que queda después que uno olvida todo, ¿no? También alguien decía que era la diferencia que había entre un cirujano y un carnicero, pero yo creo que tampoco es correcta esta definición, puesto que el carnicero también participa de un hecho de cultura. El asunto es que la cultura es aquello que, digamos, establece como la columna vertebral simbólica de una sociedad. Es aquel modo que tenemos para saber cómo trabajamos, cómo vivimos, en qué clase de vivienda vivimos, en qué clase de calle caminamos, cómo organizamos la ciudad, cómo nos vestimos, qué comemos, cuáles son las recetas, cuáles son las fiestas, cuáles son las fechas ceremoniales, etcétera. Es decir, hay un conjunto muy abigarrado de elementos simbólicos que confluyen y que muchas veces se contradicen unos a otros, ¿no? Es decir, que son elementos de la vida social que a veces están en tensión por razones de clase social, por razones de sexo, de diferencia de sexos, por razones de diferencias de edades. A veces hay conflictos generacionales, los jóvenes no son muy bien comprendidos por los adultos y viceversa, de modo pues que esas cosas a veces entran en crisis y a veces en crisis violentas. De modo pues que muchas veces en algunos casos hay hasta guerras por diferencias culturales. Esto es muy importante tenerlo claro desde un comienzo, porque es lo que nos permite ubicar el contexto de lo que estamos tratando de desarrollar, que es la cultura en esta Quinta República. ¿Qué entendemos por cultura en esta Quinta República? Yo creo que aquí de lo que se trata no es de cambiar los elementos que forman parte de esa cultura, sino de cambiar la relación en que esos elementos entran, entablan sus contactos, ¿no? Es decir, cómo se va a relacionar la cultura producida en un sector determinado de la sociedad y la cultura que se produce en otro. Por ejemplo, hasta ahora, en Venezuela, y con muy contadas excepciones, la cultura de raíz europea ha tenido el predominio total. No solamente es la lengua que hablamos, que es de origen europeo, sino que también son las estructuras, las categorías, los sistemas de valoración, etcétera, en las cuales es la literatura europea, los valores estéticos europeos, etcétera, los que predominan. O por ejemplo, actualmente, en los cines de Venezuela, algo así como el 96% de las películas son de origen norteamericano. Por supuesto que nadie tiene nada contra el cine norteamericano por sí mismo. Total, algunas de las grandes obras maestras del cine de todos los tiempos, como Casablanca o como El Ciudadano Kane, son producto del cine norteamericano. Pero sí es muy malo que haya una unilateralidad tan grande de que prácticamente no podamos ver sino películas de origen norteamericano, de Hollywood, y que además hayamos terminado olvidando cómo se ven otras películas. Mucha gente
Yo diría que la mayor parte de la gente menor de 30 años no puede, es incapaz de entender una película que no sea norteamericana. Esto es muy importante porque nos obliga a ver con mucho cuidado todo este proceso, porque hemos estado olvidando otras raíces culturales que son para nosotros sumamente importantes, que son entrañables, que han estado reprimidas allí y que de vez en cuando salen cuando, como popularmente se dice, se nos sale la clase, es decir, el componente indígena, el componente africano, que son extremadamente importantes para todos nosotros, los venezolanos, independientemente de la clase social a la cual pertenezcamos. Si uno se imagina, por ejemplo, a un sueco viendo un grupo de gaitas o un grupo de salsa del ejército, seguramente ese sueco se va a extraviar completamente porque no va a entender qué ritmo es ese y qué movimientos son esos que tienen unos tipos. Lo único que va a entender es el uniforme militar y no va a entender cómo es que unos militares hacen movimientos que no son marciales, porque por ejemplo los movimientos de la salsa no son nada marciales precisamente, ¿no? Entonces yo me imagino la confusión de aquel señor sueco o escandinavo a quien hay que darle no sé cuántas explicaciones larguísimas para que trate de entender aquel fenómeno. Sin embargo, cualquier latinoamericano que vea eso lo entiende inmediatamente porque sabe de qué se trata, sabe qué ritmo es ese, sabe por qué esos señores se mueven así, etcétera. Y además, para un venezolano, eso no es nada nuevo. Los militares vienen haciendo música popular desde hace varias décadas. De modo pues que este sueco a lo mejor se imaginará que se trata de un grupo musical transgresor, anarquista, no sé qué cosa extraña, y sin embargo para nosotros es una cosa perfectamente trivial, nadie se escandaliza, nadie se siente alarmado por una cosa como esta, y es algo que para nosotros es sumamente importante y además normal, es decir, no es, más bien sería insólito que alguien prohibiera que los militares en ese tipo de música. Entonces es cardinal para la comprensión de todos estos fenómenos saber cómo se relacionan estas cosas y cómo tienen sus momentos y cómo tienen sus pertinencias y cómo tienen sus relaciones de poder que las determinan, las sobredeterminan, y se les imponen unas a otras, y eso es precisamente lo que quisiéramos desarrollar luego.